En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra hoy, 5 de junio, organizaciones y movimientos sociales intercambiaron en un foro abierto el pasado lunes sobre la justicia ambiental y sus múltiples dimensiones. Para dialogar sobre las perspectivas expuestas en el encuentro, ya estamos en contacto con María Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra, colectivo que organizó el encuentro y con el que tantas veces hemos intercambiado también aquí en el programa. María Selva, buenos días y muchas gracias por estar en Nada que Perder. Buenos días a la audiencia en este nuevo Día Mundial del Medio Ambiente. María Selva, decíamos ahora en la presentación, bueno, esto se trataba de la justicia ambiental y a veces todavía nos cuesta entender de qué se trata esto, ¿no? De la justicia en relación a esta materia. ¿De qué fue el foro? ¿Cómo se puede entender la justicia ambiental? Bien, nuestra perspectiva de la ecología, del ecologismo, es que, bueno, estamos en una crisis sistémica, todos lo vemos, lo vivimos, hemos agotado los límites de la naturaleza, el capitalismo ha agotado los límites de la naturaleza, y los que reciben los perjuicios mayores de esta crisis ambiental, que es parte de un sistema, son los sectores más vulnerables. Entonces lo que quisimos fue intercambiar con diferentes organizaciones, actores territoriales, sindicatos, organizaciones sociales, cómo veían desde su visión la crisis ambiental y también qué propuestas tenemos para hacer una transición hacia otro modelo en donde pensemos primero en los derechos de la naturaleza, pero en los derechos de acceso a la alimentación, de acceso a la energía, de acceso a un ambiente sano, de acceso a la recreación que tenemos y de acceso a un buen vivir, a otra forma de vivir, y también reconociendo nuestras diversidades, reconociendo también que hay grupos y sectores que en este sistema capitalista que ha sido muy depredador de la naturaleza, pero también ha sido depredadores de culturas y depredadores de territorios, pero bueno, también nos acompañaron, por ejemplo, los compañeros de Mundo Afro, donde también vemos toda la deuda que tenemos, que el sistema ha tenido con ellos, las reparaciones que se deberían hacer. También estaban los compañeros de Conacha, que también tienen su visión y tienen esas cuestiones en donde ante crisis ambientales, ante las crisis climáticas, hay desplazados climáticos. ¿Y quiénes son los desplazados climáticos y quiénes son los más perjudicados? Pensemos en las grandes inundaciones. Cuando hablamos de crisis climática, Uruguay justamente en el último año lo ha vivido muy claro. Salimos del extremo hace exactamente un año de la gran sequía, de esos 70 días en donde abríamos la canilla y lo que salía en un país con una red hídrica como la nuestra no era agua potable, pero las soluciones que dieron para esa crisis hídrica era que teníamos que ir al mercado a buscar agua embotellada, a comprar agua embotellada, y si no teníamos dinero no podíamos acceder a ese derecho humano fundamental que pusimos hace 20 años en nuestra Constitución, que el pueblo uruguayo dijo que teníamos que acceder al agua potable era un derecho humano fundamental, pero que teníamos que gestionar también las cuencas en forma sustentable, que para gestionar el servicio de agua se debería priorizar lo social sobre lo económico, principios de gestión sustentable de nuestras cuencas, solidaria con las generaciones futuras, que son principios fundamentales también de justicia, y que en esa crisis climática, en esa crisis hídrica que tuvimos, que no fue solamente producto de lo climático, sino de una muy mala gestión y también de que no se haya respetado esos principios y que el territorio lo estemos usando de forma que no estamos respetando su capacidad de regeneración, estamos agotando el agronegocio. Claramente que tenemos implantado nuestro territorio fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa, el agronegocio forestal celulósico, el agronegocio sojero, cómo impacta nuestros territorios y vulnera derechos. Vulnera, por ejemplo, el derecho al agua, pero vulnera el derecho a un ambiente sano y vulnera también el tema de la soberanía alimentaria, porque otro de los temas que estuvimos en el encuentro de justicia ambiental es cómo
estaban los compañeros de la red de Semillas Criollas. Justo ese mismo día se habían encontrado los colectivos agroecológicos para hacerle un homenaje a Hugo Bértola, que fue uno de los propulsores, impulsores, un ser humano muy querido por todos los quienes estamos en este mundo, en donde tenía muy claro esa visión de que si no producimos, no cambiamos la forma de producción, la forma de relacionamiento con el territorio, pero también cuando hablamos de producción de soberanía alimentaria estamos hablando de esa relación entre el productor y el consumidor, y tengamos en cuenta de que hoy tenemos un territorio absolutamente apto para producir alimento, y muchos y muchas niños, niñas, uruguayas y uruguayos están con problemas graves de seguridad alimentaria. ¿Cómo se soluciona, Selva? ¿Cómo se soluciona esto, no? Porque justamente el modelo productivo y el agronegocio es una de las grandes preocupaciones, ¿no? de redes. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país al respecto y qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se está dejando de hacer para solucionar esto? Bueno, eso fue parte del análisis también que tuvimos con compañeros de los sindicatos, en donde vemos que el modelo de producción del agronegocio en Uruguay está impactando y perjudicando y justamente generando injusticia social, y que en un país como Uruguay tengamos gente que está con problemas alimentarios graves, que no esté con seguridad alimentaria, que no tenga que comer o que tenga déficit en lo que son proteínas, en la alimentación, que como están dando los estudios de la Universidad de la República, de las compañías de nutrición, es muy grave y parte de este modelo, en donde, bueno, somos un país que se supone que alimenta a millones de personas, pero no estamos alimentando a millones de personas, porque lo que tenemos instalado en este ecosistema de pradera, en este bioma pampa que tenemos en la región, que es el más apto en el planeta para producir alimentos, estamos produciendo celulosa y soja que no generan seguridad alimentaria, es un commodity más y no son alimentos. Tengamos en cuenta que este modelo ha destruido han desaparecido un porcentaje muy grande de los pequeños y medianos productores en el país, producto de el aumento del precio de la tierra, la concentración de la tierra que se ha dado en los últimos 20 años, y esto lleva a que tengamos un problema también de qué producimos, cómo producimos y para quién producimos. Y acá, bueno, una de las cosas que estuvimos hablando en cómo cambiamos esto es que hay un plan, tenemos un plan que es el Plan Nacional de Agroecología. Cuando hablamos de la crisis, que también otro de los temas que estuvo sobre la mesa, bueno, fue el derecho humano al agua, la falsa solución que es el proyecto Neptuno y la necesidad, y lo que dice la academia, que la cuenca de Santa Lucía puede abastecer a todo el área metropolitana sin ningún problema. O sea, tiene capacidad, pero para eso hay que revertir procesos y hay que hacer restauración de la naturaleza y procesos que hay de degradación producto de la producción agropecuaria, del agronegocio que está en la cuenca. Hay otras formas de producción, hay formas de producción que generarían mucho más empleo, mucho más alimentos. Selva. Que es la producción agroecológica en la cuenca, y sustituir el agronegocio que está en la cuenca del Santa Lucía por esta otra producción, y generaría más divisas y empleos. Te escucho. No, te quería consultar. Vos hoy hablabas del sistema capitalista, pero además de los empresarios, ¿quiénes son los responsables de esta crisis ambiental y quiénes salen beneficiados de esto? Bueno, acá claramente hay grandes corporaciones que sabemos, esto es un modelo que no se instala solo en Uruguay, que se instala en la región, con lo que es el modelo del agronegocio sojero y del agronegocio forestal celulósico. Estos no son que Uruguay entró en esto, sino que estamos en la región, y justamente lo que nosotros entendemos es que acá tenemos que hacer un cambio de dirección cuando vemos los impactos que ha producido en nuestra calidad de las aguas, de los suelos y en nuestra seguridad alimentaria, porque yo sigo muy preocupada con los datos que nos dan del hambre que está, o sea, en Uruguay hoy hay gente que tiene, que cuando miramos los índices y miramos la alimentación, hay hambre. Y esas son las cuestiones que cuando nosotros hablamos de justicia ambiental, estamos hablando de que hay sectores que son impactados por este modelo, hay sectores que directamente son los afectados,
y que tenemos que revertir. Entonces, acá cuando vemos que hay un modelo de grandes empresas con una gran red, como lo hemos hablado mucho, y es uno de los temas que Redes viene trabajando mucho, que son los tratados internacionales que protegen las inversiones de estas empresas en nuestro país, de UPM, ahora con estos proyectos también, estos contratos secretos que firmaron por hidrógeno verde, que nosotros decimos, bueno, la transición energética es necesaria, pero también hay que pensar para qué y para quién, y nosotros, el hidrógeno verde todavía es muy incipiente, la experimentación es una tecnología incipiente, no hay proyectos en el mundo funcionando como los que se están proyectando acá, sigue siendo mucho humo, pero además esa energía para aquí, para quién, vamos a dar nuestra agua de los acuíferos del río Uruguay para sostener el que siga creciendo y nos sigan reduciendo en Europa las emisiones, porque eso es lo que son los proyectos que tenemos actualmente de hidrógeno verde. Entonces, acá es nuestros bienes comunes, nuestra naturaleza tiene límites y el tema es para quién la usamos, y estas grandes corporaciones que llegan con una protección internacional de tratados de libre comercio, de tratados comerciales, una impunidad muy grande, que ha llevado a la crisis planetaria actual. Nosotros, por ejemplo, estamos impulsando a nivel de Naciones Unidas un tratado vinculante para que estas empresas sean responsables de lo que hacen, porque realmente tienen más poder que muchos gobiernos y son absolutamente impunes cuando justamente destruyen hábitats, destruyen la gente, destruyen derechos y generan injusticias, o sea, sociales, ambientales, políticas, económicas y de género en los países donde se instalan. Selva, ¿los gobiernos están un poco atados de manos entonces frente a esto? Yo creo que acá justamente hay grandes movilizaciones y hay gobiernos que están dando señales, hay acuerdos en Naciones Unidas para que este tratado vinculante y nuestros representantes de nuestro poder legislativo participan activamente en que, por ejemplo, las empresas sean responsables, tengan límites y tengan sanciones. Y acá siempre nosotros hablamos, y es un debate que se ha dado también en Uruguay cuando hablamos de justicia, es súper importante. O sea, hoy, por ejemplo, UPM, en Uruguay el que contamina paga y es súper fácil. Y acá nosotros decimos, no es el que contamina paga. Acá hay delitos ambientales y hay sanciones que se tienen que poner, y que para UPM las multas, contaminar le sale mucho más fácil que cualquier cosa, porque no implica absolutamente nada las multas que podamos ponerle en su economía cuando ganen millones de dólares y le ponemos una por día y le ponemos una multa de $40.000. Entonces acá tiene que haber responsabilidades de estas empresas, responsabilidades de quienes, los accionistas de estas empresas, y tiene que haber cárcel y otro tipo de sanciones, y también una exigencia de sanciones reales y de retirarse. No sé, por ejemplo, tendrían que haber suspendido por 6 meses el que UPM estuviera funcionando después del derrame de soda cáustica, o cuando se descubrió, y sigue pasando, y hoy los vecinos de Guichón nos siguen denunciando que el vivero sigue destruyendo los cursos acuáticos en torno al vivero que hay en Guichón, que se comprobó que estaban utilizando 24 fertilizantes que estaban prohibidos, agrotóxicos que estaban prohibidos. Lo que se hizo fue que no estaban, cuando fue el ministerio, comprobó que estaban, lo que se hizo fue aprobar esos agrotóxicos prohibidos que estuvieran dentro de los que estaban. Entonces acá lo que vemos es la impunidad de las empresas, la debilidad de los gobiernos para el control de estas empresas, y las organizaciones que nos juntamos, que sabemos, que denunciamos, que por más que denunciemos, nuestras voces quedan bastante soplacadas, o no tenemos la voz suficiente. Nuestras voces gritan, pero no son escuchadas, pero el planeta también está tosiendo. Los eventos extremos del cambio climático están, y vamos a tener que reaccionar, y tenemos que hacer una transición hacia otras formas de producción, hacia otras formas de relacionamiento de la naturaleza. Y cuando nosotros hablamos de justicia ambiental, cuando explotamos la naturaleza, también esa explotación en la naturaleza está basada en la explotación también de trabajadores, de trabajadoras, de mujeres, de eliminación de derechos a niñas, a adolescentes, que a la alimentación
alimentación, al acceso a la vivienda, Selva, que es lo que se sale cuando existen estas crisis ambientales y sociales. hablábamos de esto de la transición y vos mencionabas el hidrógeno verde, ¿no? El gobierno se jacta justamente de que estamos yendo hacia una transición y hacia que es un avance, ¿no? La implementación de este tipo de proyectos en nuestro país. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes advierten o bueno, qué sería necesario que conociera la ciudadanía de este tipo de contratos? Bueno, justamente esta semana pasada estuvimos en AUTE, en un encuentro internacional de la energía que se hizo con sindicatos de la energía, inclusive alemanes de la región, y mostraban, bueno, cómo estas falsas soluciones, acá no estamos hablando de crecimiento en ningún momento de la cantidad de energía ni del consumo de combustibles fósiles. El hidrógeno verde, como está planteado en el escenario hoy, es para seguir aumentando, seguir adicionando más energía en el sistema. Entonces, eso primero que nada, acá hay que hablar de reducción, de reducción de la sociedad de consumo, de reducción de los niveles de consumo de energía, y que eso lo tenemos que tener muy claro, y acá tiene que haber un cambio drástico. Pero o sea, no suplantaría cierta energía, sino que agregaría. Exactamente, agregaría más energía, porque, a ver, los proyectos de hidrógeno verde que están planteados en Uruguay son todos para exportación a Europa, y absolutamente todos los proyectos de hidrógeno verde que aparecieron, y hay 1.400 en el mundo, 1.400 proyectos grandes como los que están proyectados en Tambores o en Paysandú, que ninguno de los proyectos grandes, de estos emprendimientos grandes de hidrógeno verde está funcionando hasta el momento. Eso es un dato clave que hay que tener presente. Es una tecnología que todavía no está funcionando en el mundo, pero Alemania y los países europeos la están proyectando y están apostando, porque se les terminó el caño que venía de Rusia con gas. O sea, esto no es también buena voluntad de reducción de emisiones, sino que es Rusia cortó con la guerra en Ucrania, cortó el gas que sostenía esos niveles de consumo de energía de los europeos, y eso creó una gran crisis, pues están exportando esquizos de Estados Unidos al doble de precio de lo que les vendía el gas Rusia. Entonces ahí empezaron desesperados a decir, bueno, el hidrógeno puede ser pero el hidrógeno sigue siendo muy inestable para la exportación. Acá no estamos hablando de producir hidrógeno, estamos hablando de son plantas químicas, pues vamos a producir metanol, vamos a producir, también esto está muy combinado con que para que el hidrógeno pueda ser transportado y pueda hacer, tiene que haber una gran carga de materia orgánica que va a salir, se supone, de la forestación, o en el caso de Alur también está planteado eso, o sea, porque el hidrógeno se puede. Entonces, la discusión y lo que hablábamos era, nosotros sí tenemos que tener una transición, hoy por hoy nuestro sistema energético, o sea, tenemos una seguridad energética porque tenemos energía, porque hubo una revolución. Como se hizo este cambio energético a las energías renovables, es muy cuestionado también, porque fue una privatización de nuestra matriz energética. O sea, a veces lo verde viene también maquillado y puede ser muy perverso, como el sentido porque bueno, acá no aseguramos el derecho a la energía, el que todos podamos acceder, lo que se había prometido con las energías renovables, porque no íbamos a tener que estar comprando petróleo para producir energía, fue el oil, que era muy caro. Entonces, como eran energías renovables, iban a bajar nuestra tarifa, íbamos a tener los sectores populares, iban a poder acceder más a la energía. Eso no pasó con nuestra revolución energética, porque lo que entró con las energías renovables, entraron a nuestra matriz, la hicieron mucho más fuerte, la hicieron mucho más robusta, pero entró en manos privadas. Y UTE le tiene que pagar a estos grandes empresarios, que muchos son transnacionales, estas mismas empresas transnacionales, que son quienes tienen los parques eólicos, necesite o no necesite la energía. Pero aparte, en este gobierno neoliberal que tenemos, también les están dando una cantidad de beneficios a privados que se están instalando, y el hidrógeno verde es parte de esto, en donde también están queriendo
que estas empresas puedan vender, o sea, que no sea UTE el que distribuye la energía como es hoy, sino que también puedan ver, y cuando no puedan proveer los privados, ahí le compren a UTE, y quien sale perjudicado es nuestra empresa pública. Y acá nosotros decimos, la matriz energética y la energía tiene que estar en manos públicas, y la tecnología que desarrollamos tiene que estar en manos públicas para poder asegurar el derecho y que no sea una mercancía. Eso fue parte también de la mesa que tuvimos el otro día sobre justicia ambiental, en donde estaban los compañeros de UTE, y uno de los temas para asegurar también el buen vivir es el acceso a la energía, y el acceso a la energía es un tema clave para todas y para todos, pero no puede ser, también tiene que ser un derecho en una mercancía. Y acá lo que nos está pasando, y con el hidrógeno está pasando, es que vienen grandes empresas para exportar por nuestra agua, por nuestros bienes naturales, para exportar, para seguir sosteniendo la crisis planetaria, seguir sosteniendo su sociedad de consumo, que es lo que produjo y lo que está produciendo esta crisis de la naturaleza que estamos viviendo, porque esa sociedad de consumo consume por 4 planetas. Necesitamos 4 planetas para seguir sosteniendo esa sociedad de consumo de los países del norte, y tenemos solo un planeta. María Selva, tenemos que tener bien claro, y que nos tenemos que reflexionar cuando pensamos en transición, y para qué y para quién producimos y qué producimos, si es para la seguridad y para los derechos de la región, de los uruguayos, de las uruguayas y de la región, o para sostener otro modelo capitalista y de una sociedad que está consumiendo lo de muchos, y los efectos, y cuando hablamos de justicia ambiental, los efectos los pagamos los países del sur y los sectores más vulnerables de los países del sur. Nos quedamos con estas reflexiones. Muchas gracias por resumirnos todo lo que fue el foro. María Selva, de Redes Amigos de la Tierra, muchas gracias por estar hoy en Nada que Perder. Muchas gracias a ustedes, y bueno, una buena jornada. Igualmente. En Nada que Perder.